Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura desde Chicago. Si me permite, un planteamiento a usted y otro al canciller. Usted ha hablado de no empantanar al país con esto de los juicios a los expresidentes. Yo le pregunto si el empantanamiento no lo están provocando, por lo menos el enturbiar el debate público, personajes delirantes y hasta descarados, y permítame ponerle nombre y apellido, como los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. ¿Cómo digiere usted estos golpes, esta situación de un día sí y el otro también? Recuerdo que hace unas semanas en El País publicó Jorge Cepeda Patterson un muy buen editorial que decía que hay quienes están dispuestos a ponchar la balsa con tal de salirse con la suya, con tal de tener la razón. ¿Cómo digiere como presidente o tal vez como hombre esto que ocurre en México y que también, le digo, desde la perspectiva, con mucho respeto lo digo, está empantanando, a pesar de que usted pues esté opuesto a esa idea de juzgar a los del pasado? Bueno, miren, es una buena pregunta, es un buen tema. Yo les diría que hay resistencias al cambio, pero hay normalidad política. No son resistencias que pongan en riesgo la transformación. Celebro que se esté caminando hacia la transformación. Dije en el Zócalo que espero que en diciembre se terminen de sentar las bases para la transformación del país. En diciembre, porque vamos deprisa. Dije que mi loca pasión tenía un fundamento racional: apurarnos para establecer las bases de la nueva república, de la patria nueva, para que si tocó madera regresara el conservadurismo corrupto, les costara trabajo dar marcha atrás a lo ya logrado. Y puse ejemplos. Imagínense si iban a poder fácilmente establecer de nuevo la condonación de los impuestos para los potentados, como lo hacían, que no pagaban impuestos. Eso ya no lo permitiría la gente, y eso ya se consumó. Y eran miles de millones de pesos. Ya se consumó de que sea delito grave la corrupción. ¿Cómo le dan para atrás a eso? Entonces, esa es la prisa, por ejemplo, desterrar el fraude electoral y que se respete el voto. Imagínense lo que va a significar para México que se han padecido por siglos fraudes electorales. Eso es otra cosa que dejó establecida la administración, el gobierno de Porfirio Díaz. Se hacían las elecciones, pero de antemano ya se sabía quiénes iban a quedar, porque se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo. Y eso se mantuvo después de la Revolución. Imagínense lo importante que podamos convertir en realidad el ideal de Madero: sufragio efectivo. Esas son las cosas para transformar, y se va avanzando. Y hay resistencias, pero no para preocuparnos.
son normales. Imagínense lo que es para quienes llegaron al gobierno engañando de que iba a haber un cambio y mantuvieron el mismo régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios. Pues claro que no les gusta lo que estamos llevando a cabo. O a los que les condonaban los impuestos, pues tampoco les gusta. Pero hasta eso se han portado bien, porque el cuestionamiento no pasa de la crítica en medios, y eso pues no tiene mucho efecto, no detiene la transformación, porque en los mismos medios, por el avance que ha habido, hay réplica y, como ustedes saben, existen las benditas redes sociales, y qué bueno que haya este debate. Ayer leí un artículo de Epigmenio Ibarra que se los recomiendo, donde explica esto. Y Epigmenio dice que se va a poner más caliente el ambiente. Dicen allá en mi tierra, dice, y lo mejor es lo peor que se va a poner. Pero yo no coincido con él en eso. Él hace un buen análisis del porqué de la resistencia, ¿no? Coincido desde luego de que esa resistencia es porque se está llevando a cabo de verdad una transformación, y de manera pacífica. Imagínense lo que tenemos que felicitarnos todos los mexicanos, incluyendo a nuestros adversarios, llevar a cabo una transformación sin violencia. Las 3 transformaciones que han habido en la historia de México se han tenido que hacer con las armas. Así se presentaron las circunstancias. Esta transformación la estamos llevando a cabo de manera pacífica, y es una revolución de las conciencias. Es algo muy importante. Entonces, entender que es una ruptura, no es cualquier cosa. No es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Por eso yo siento que vamos muy bien, no ha habido mayor problema, se garantizan las libertades. Este problema que se presentó con la Policía Federal, te dieron todas las libertades, se van a seguir dando todas las libertades de manifestación, 0 represión. No vamos nosotros a actuar de la misma forma. Se acaba el autoritarismo. Esa es la transformación. Y nos atenemos a que todos actuemos de manera responsable. El que no tiene razón, el que no está luchando por una causa justa, pues no va a tener apoyo, no va a tener respaldo. ¿Qué dije cuando se presenta el movimiento de la Policía Federal? Que no había motivo, porque no se está despidiendo a nadie, porque no se les están quitando prestaciones.
Es un proceso que se está llevando a cabo porque necesitábamos de la Guardia Nacional. Sin embargo, quisieron presentar la inconformidad como una injusticia y no hay materia. Al contrario, lo digo de manera respetuosa, cada quien es libre de sus actos y responsable de sus actos. Pero imagínense una policía que se indiscipline y que toma las calles. ¿Qué imagen da? ¿Quién va a apoyar eso? Entonces, todos tenemos que entender que esto ya cambió, porque ya cambió la mentalidad del pueblo, que eso es lo más difícil de lograr. Pero cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. ¿Qué fue lo que se expresó el año pasado? Los analistas políticos no han querido internalizarlo, se niegan a comprenderlo. Fue un cambio de mentalidad. Es otro país, es otra realidad. Y ya no se puede seguir tratando de ver esta nueva realidad con los mismos elementos o factores con el que se medía la situación en el antiguo régimen. Por eso este descontrol, estos ajustes, reacomodos, pero ahí se va a ir entendiendo. Ya es distinto la relación con los medios, es de respeto, de aceptar todos los cuestionamientos, garantizar libertades plenas, nada de censura y diálogo circular. Pero sí, les decía yo la vez pasada, no es fácil para los que no aceptan la nueva realidad. Sin embargo, con eso termino, veo bien. Antes, en la práctica, los expresidentes guardaban silencio. Ya no intervenían en la vida pública. Esa era la costumbre. Eran como las reglas no escritas. Ahora participan. No lo veo mal. Son otros tiempos. Y dejemos que los ciudadanos sean los que pues decidan, y también en eso cambiar, no pensar que la gente es menor de edad. No, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto a los tontos.
O sea, pero la gente está muy informada de todo. Entonces, ahora sí le damos. Canciller, hay algunos pendientes. Dice usted que si es necesario, le ha instruido el presidente que vaya a Estados Unidos a defender a los mexicanos. Su presencia era necesaria desde ayer, se lo digo con mucho respeto. Hace unas semanas nuestro corresponsal le preguntó si tenía idea cuántos mexicanos estaban en estos centros de detención llamados campos de concentración ya por algunos políticos, en donde no hay ni agua ni jabón para lavarse las manos, en donde les tienen prendidas las 24 horas del día la luz, no pueden dormir porque duermen o se acuestan en el cemento con una sábana metálica y un etcétera muy largo, usted lo conoce. ¿Tiene definido cuántos mexicanos están en estas condiciones y cuál es su opinión de esta situación? Y si me permite, hace 3 o 4 meses usted me prometió personalmente que iba a hacer una evaluación sobre la vida faraónica que ha reinado por muchos gobiernos, en los gobiernos neoliberales, en consulados y embajadas. Ya tiene la evaluación para ver qué propiedades se van a vender, no se van a vender, cómo acabar con esta vida faraónica de quienes nos representan en el exterior cuando se supone que representan a los más pobres, o si no a los más pobres, aquellos que les cuesta mucho ir a pagar un pasaporte o una matrícula. Gracias, canciller, lo escucho. No, gracias a ti. Bueno, hemos ahorrado 370 millones de pesos, se han reducido los viajes, estamos contrayendo todos los gastos que puedan considerarse como prescindibles en el servicio exterior, siempre y cuando no se afecte el corazón de nuestra actividad, porque en tu propia pregunta está la respuesta. Se necesita una labor de protección inmensa en Estados Unidos. Entonces estamos redirigiendo recursos. Acabo de estar en Los Ángeles. He ido varias veces a Estados Unidos y todas las veces que he ido a Estados Unidos es a defender los intereses de México. Y por supuesto, si es necesario en las próximas semanas respecto a las deportaciones, pues ahí estaremos también. Eso vamos a ver qué es lo que ocurre. En los centros hay muy pocos, casi no hay mexicanos. ¿Por qué? Muy pocos, porque son repatriados de inmediato. Y entonces lo que vas a encontrar en esos famosos centros son una población mayoritariamente de Centroamérica. Pero de todas maneras, sí ha habido casos en donde se ha intervenido, por ejemplo, la cónsul actual en Chicago, Reina Torres, que estuvo en San Antonio, fue directora general de protección. Ella se encargó de 21 personas recientemente que estaban en uno de esos centros, que no sabíamos que estaban ahí, pero ella lo detectó. Entonces, tienden a ser muy pocos, pero estamos muy alertas, porque eso puede variar de un día para el otro, y nuestra obligación es estar con ellos. ¿Tiene un número total? Perdón por interrumpir. Al día de hoy no lo tengo, pero te lo puedo conseguir para el día de mañana. Al día de hoy no lo tengo la cifra total, porque varía cada día. Pero mañana te la puedo dar con mucho gusto. Pero son muy pocos. O sea, no es uno de los puntos principales de... Uno es mucho, ¿no? Sí, pero no. Lo que quiero decir es que nuestro esfuerzo principal no es ahí. Nuestro esfuerzo principal son los mexicanos que pudieran ser objeto de esas deportaciones, lo que estabas planteando tú. Nos preocupa lo uno, pero nos preocupa más lo otro. Y mañana yo te informo ese número exactamente.